seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque estos daños involuntarios o muchas veces también derivados de otros factores que más adelante vamos a ver, pueden afectar la cuestión de la atención médica o incluso del manejo diagnóstico, del manejo terapéutico, hasta misma la función de algún órgano o alguna cuestión de nuestros pacientes. Entonces, esta cultura de seguridad del paciente actualmente es un objetivo tanto nacional a través de nuestras dependencias de la Secretaría de Salud en colaboración con organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la OPS, la Panamericana. Son todos estos objetivos que internacionalmente y nacionalmente trabajan día con día para que los eventos adversos o los daños en los pacientes pues se puedan mitigar lo más posible en todos los servicios de salud y engloben tanto las cuestiones hospitalarias como la atención primaria de todos los sectores médicos. Bueno, dentro de la seguridad en el paciente, algo que hay que conocer importante es que existen los efectos adversos. El efecto adverso se conoce como el efecto no deseado principalmente de un medicamento o de algún tipo de manejo o tratamiento. Un ejemplo básico es la cirugía. Estos efectos adversos pueden ser desde muy leves, moderados, incluso hasta graves. Como dice aquí, la diapositiva pueden también poner en vida el peligro de la vida del paciente, ¿no? También es conocido efecto adverso como una reacción adversa, ¿no? Hay muchas veces que estos efectos adversos pues son exactamente parte de la terapéutica, son cuestiones no deseadas. Aquí se enfatiza un poquito más a la cuestión terapéutica de los medicamentos, toda vez de que muchas veces nuestros usuarios o los pacientes pues tienen tratamientos farmacológicos de los cuales se pueden desencadenar también efectos no deseados. Bueno, estos efectos adversos pueden provocar daños prevenibles y estos efectos muchas veces o en la estadística se basa que se deben a errores cometidos, un ejemplo, en la identificación de los pacientes, ¿no? En el diagnóstico o de la prescripción de los medicamentos, intrahospitalariamente sobre las caídas o los procesos de transfusión o algún tipo de manejo médico o quirúrgico. Y en este caso hay que trabajar para la reducción de los eventos adversos, también como las infecciones nosocomiales y algún tipo de úlceras en pacientes que están en postración y constante, ¿no? Bueno, el principio básico de cualquier servicio o de cualquier prestador de salud nacional, internacional, ante todo es el no hacer daño, ¿no? Esa palabra es como muy clave porque muchas veces aquí en las quejas médicas que tenemos en la CONAMED y en las comisiones estatales, pues principalmente el usuario viene con esa inquietud o con esa premisa de a mí me causaron un daño, independientemente de si fue un daño ocasionado intencionalmente, un daño inherente a alguna cirugía, alguna percepción. Muchas de las quejas médicas que manejamos aquí en la comisión, bueno, inician desde la percepción del usuario en conjunto con los elementos que comparte como parte de su elemento en la queja médica, ¿no? Pero creo que todos los prestadores tenemos una intención clave, los que estamos en clínica y en los prestadores, el no hacer daño. Pero los pacientes o los usuarios generalmente aquí acuden porque existe un daño. Hay veces que hay daños evidentes, ¿no? La pérdida de la función, efectos secundarios o incluso también la pérdida de la vida o de alguna función en específico. Entonces, esta palabra pues engloba prácticamente el día a día del quehacer de todas las direcciones en la comisión, ¿no? Si hubo daño o no hubo daño, ¿no? Desde la percepción de los usuarios, desde las apreciaciones de los conciliadores o incluso ya en los arbitrajes, el saber si hubo o no elementos de una posible mala práctica que pudo haber cometido algún daño o no el prestador, ¿sí? Aquí hay algo muy importante, bueno, generalmente en la estadística o lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que se demuestra muchas veces que en países pocos desarrollados
son más a veces los perjuicios a los pacientes que tienen graves repercusiones humanas, morales y económicas, ¿no? Hay muchas veces que en el quehacer o en una cultura socioeconómica o psicodinámica de los pacientes, pues también, ¿no? La atención médica o el acto médico puede tener muchas vertientes para la percepción de lo que es el daño o las posibles malas prácticas. Bueno, ¿cuáles son los factores que pueden generar daño a nuestros pacientes o a los pacientes? Lo que se ha identificado es que hay algunos puntos claves, ¿no? Hay factores sistémicos y organizativos. Por ejemplo, aquí se menciona la complejidad de las intervenciones médicas, los procesos, los procedimientos incorrectos, alteraciones en la coordinación del flujo de los tratamientos de atención, las limitaciones de los recursos, también el personal, ¿no? Aquí es algo muy importante, generalmente, digo, desde lo que podemos nosotros apreciar en la comisión, desde la Dirección General de Conciliación, pues son identificar también estos factores que nos ayuden a nosotros a poder tener un mejor conocimiento y de todas las quejas médicas. En efecto, estos factores sistémicos y organizativos pues generalmente los vemos más a lo mejor como en las instituciones de derechohabiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque son hospitales de alta demanda. ¿Por qué? Porque son hospitales donde hay mucha población de la cual requiere tratamientos básicos, ¿no? Desde las clínicas de medicina familiar, donde nuestra mayor población son pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, y pues muchas veces en las cuestiones de procesos y procedimientos, pues eso puede llegar a alterar las condiciones de la percepción de la atención médica en el paciente, ¿no? Por ejemplo, en esta cuestión sistémica y organizativa, las salas de urgencia, hay muchos hospitales que sabemos o tenemos el entendido que muchas veces hay días, hay temporadas donde se encuentran colapsadas las salas de triage, ¿no? Entonces, empezando desde ahí, todos estos procesos y procedimientos pueden alterar esta cuestión. Incluso también los recursos humanos son trascendentales en la percepción de estos factores, ¿no? Toda vez de que, pues, personal de enfermería, personal médico, personal administrativo que conforma un hospital pueden estar dentro de este tipo de factores en cuanto a la bienvenida de los pacientes, en realizar un triage minucioso, en saber cuáles son urgencias reales, cuáles son urgencias que pueden esperar, incluso de los manejos intrahospitalarios, ¿no? Muchas veces estos factores son más administrativos que de una cuestión de atención médica, pero muchas veces la cuestión administrativa puede obstaculizar sin afán de causar un daño, pero pueden estos factores administrativos el ocasionar la dilación de la atención médica y ocasionar al paciente o un daño más grave a la salud, ¿no? Por ejemplo, un tratamiento quirúrgico, una apendicitis mal diagnosticada, hay pacientes que tienen algún tipo de infartos, ¿no? Como cuestiones así. Hay otro tipo de factores que son los tecnológicos. Estos factores tecnológicos que se han identificado, pues son cuestiones con los problemas relacionados en historias clínicas electrónicas, los sistemas de administración de la medicación y el uso indebido de las tecnologías. Digo, retomando un poco de todas las sesiones que hemos vivido en estos viernes, pues también es muy importante, ¿no? Actualmente con la innovación de las tecnologías, no hay que perder de vista como algo muy simple que vamos a ver más adelante, ¿no? Hay muchas veces que actualmente con la tecnología se pierde el cuidado de los detalles y, por ejemplo, una cuestión aquí con los factores tecnológicos, pues puede ser con la identificación errónea de los pacientes, ¿no? O administrar el medicamento inadecuado o del cual el paciente es alérgico. ¿Por qué? Porque no hay una doble verificación que vamos a ver más adelante, o cuestiones que van más allá, ¿no? Con los sistemas, con la impresión de estudios, con las mismas interpretaciones, con los aparatos de gabinete o
radiología en las instituciones, que muchas veces al estar saturados, pues pueden causar este tipo de factores o diagnósticos inconsistentes en los pacientes. Asimismo, bueno, las historias clínicas, como siempre, el expediente siempre va a ser nuestra herramienta base para lograr tener un mejor conocimiento de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo hay un equipo multidisciplinario en la atención, principalmente en el ámbito público, pero también sucede en los privados. Bueno, aquí y también otro de los factores, otro elemento importante, son los factores humanos y comportamentales, ¿no? La mala comunicación entre el personal de salud, los equipos de asistencia, los pacientes, las familias, la falta de trabajo en exceso, ¿no? También hay mucho, bueno, en los hospitales públicos a lo mejor en la cuestión de los médicos internos, los médicos residentes o personal que trabaja doble, triple turno, pues el síndrome de desgaste profesional, ¿no? Aquí también es algo muy importante, ¿no? Que desde la comisión vemos día a día, es un factor, ¿no? La mala comunicación. La mala comunicación muchas veces entre los mismos prestadores. Vuelvo a lo mismo, puede ser algo administrativo, ¿no? Desde una referencia que el paciente, el médico tratante diga, necesito un ultrasonido, un estudio de gabinete urgente por las condiciones del paciente, pero el otro recurso humano administrativo o del otro departamento considera que no es urgente, dada la cuestión administrativa, y pues muchas veces existe, ¿no? La dilación de la atención médica que puede en este caso menguar un manejo oportuno a los pacientes. Y también dentro de los hospitales, pues igual, ¿no? Las comunicaciones verbales mal empleadas o mal comunicadas pueden crear un factor de distracción entre el personal médico, el personal de enfermería, y las indicaciones pueden ser no claras entre lo que está verbalizado y entre lo que está escrito. Claro que por norma oficial, todas las indicaciones de los médicos deben de ser plasmadas en las notas de indicaciones para que el personal que administre los medicamentos o administre el manejo diagnóstico y terapéutico, pues se base en esas indicaciones. Pero también nos hemos dado, bueno, también hemos tenido casos donde aquí en la comisión la mala comunicación es lo que muchas veces puede ocasionar una disyuntiva entre el mismo prestador y es lo que inicia una querella médica con el paciente o los informes que se verbalizan entre el médico tratante o los médicos que brindan los informes a los familiares. Entonces, eso también, ¿no? Incluso pasa mucho con las cuestiones del entendimiento de la información o el compartir la información médica constante, ¿no? Al paciente como mientras se tenga todas las capacidades, pues que el paciente esté informado sobre su pronóstico, su manejo médico, las posibles terapéuticas, así como los riesgos y beneficios. ¿Esto por qué? Por la palabra que hace rato mencionamos, el daño, ¿no? En este caso, muchas veces esta información mal verbalizada o empleada de una forma que el paciente la entienda o la tergiverse a través de los familiares, pues muchas veces compromete y es muchas veces la mayoría de las cuestiones que generan quejas médicas, ¿no? Independientemente a que haya un consentimiento informado, independientemente a que se les haya verbalizado e independientemente de que existan las firmas en el consentimiento informado, que eso es obligatorio y de base, pero muchas veces el día a día de las audiencias o de las quejas de nuestros usuarios es por esa información mal entendida o una información mal compartida o una información meramente errónea, ¿no? Y a mí me dijeron que tenía esto, pero resultó que era esto. Muchas veces no me compartieron el pronóstico. Generalmente un ejemplo, ¿no? En los factores de la comunicación pasa mucho a lo mejor en las quejas oftalmológicas, donde muchos sabemos que derivado de la retinopatía diabética o algún otro tipo de patología oftalmológica en cierta edad, pues ¿qué es lo que pasa? Que muchos de los manejos diagnósticos y muchos de los manejos terapéuticos de nuestros pacientes o de los pacientes va a ser simplemente para retardar la pérdida de la visión, para retardar un daño mayor, más no es un tratamiento curativo. Entonces, desde ahí generalmente empieza la controversia,
porque el usuario cree que al ponerse un lente intraocular o el realizarse una cirugía es para volver a ver a lo mejor de alguna forma antes de la patología, pero ciertamente es que no. Estos tratamientos son manejos que retardan la ceguera, que retardan la pérdida de la visión o un daño mayor al órgano, ¿no? O que le dan hasta cierto punto un tiempo más de vida en estadística al órgano, a la función. Sin embargo, pues su pronóstico puede ser no bueno a la salud o a futuro. Sin embargo, estos factores de la comunicación a veces son mal entendidos o a veces el médico da por hecho que porque ya está el consentimiento informado firmado, que es parte de la norma y ahí no hay falla. Muchas veces la comunicación entre el médico, el paciente, el médico y los familiares no ayuda o incluso, ¿no? El médico tratante le verbaliza algo al usuario o indica un tratamiento y otro interconsultante u otro personal de salud hace que la comunicación efectiva que tuvo el médico con su paciente, pues que se genere duda toda vez de que hay otro criterio de un tercero que pues que da su interpretación sin conocer muchas veces de fondo, ¿no? Un ejemplo, ayer tuvimos un caso igual de oftalmología donde el personal médico brindó pues una explicación que se considera lo más viable por la patología. Sin embargo, al pasar el paciente al área de optometría, que cumple simplemente una función de brindar un apoyo de sostén en armación al paciente, pues tergiversó toda esta información y el paciente malentendió, entonces generó un dilema mucho más grande, incluso entre entre el personal médico y pues el personal usuario. Entonces le digo, creo que de los factores humanos es de los más vistos en las quejas, que no generan como tal un daño, pero muchas veces sí ocasionan este tipo de disyuntivas. Y claro que pueden causar un daño por una indicación mal verbalizada o mal escuchada. Un ejemplo, se administra un medicamento que le puede causar un efecto adverso moderado a grave al paciente, ¿no? También hay factores relacionados con el paciente, ¿no? Como poca cultura sanitaria, la falta de implicación e incumplimiento terapéutico. Muchas veces aquí, en la comisión, una de nuestras obligaciones es también asesorar al usuario para indicarle que muchas veces el acto médico o la atención médica es una corresponsabilidad. Tu médico vas a brindar un manejo médico, un manejo farmacológico, pero yo paciente tengo que tratar de ser constante o ser un paciente que en verdad cumpla con el manejo terapéutico. Esto muchas veces, nosotros bien sabemos que en nuestro país, pues somos un país donde las enfermedades crónico-degenerativas son el primer motivo de consulta en el primer nivel de atención público-privado. Entonces, son pacientes que requieren de un tratamiento, de un apego al tratamiento. Y muchas veces a veces, si el paciente tiene un buen apego al tratamiento, bueno, se podrán ver a mediano, a largo plazo, un mejor beneficio a su salud. Sin embargo, también hemos visto que muchas de las quejas derivan de una apreciación de la situación de un mal apego al tratamiento por parte del usuario o por parte del paciente, y eso hace que los beneficios que pueda obtener de su patología pues no son las más óptimas o no logra los mayores beneficios, y eso ocasiona en el paciente el crear un dilema donde no existe. Un ejemplo, muchas veces aquí hay muchas quejas de traumatología y ortopedia, y muchas veces entiendo que muchas veces en el manejo diagnóstico hay manejo conservador o manejo quirúrgico, pero también nos ha tocado ver a los usuarios que por voluntad propia, que por percepción propia, pues tienen una lesión, están con algún mal y pues necesitan cierto reposo, cierta rehabilitación, y el paciente pues incumple, no se apega a las indicaciones médicas. Entonces el tratamiento conservador o quirúrgico que necesita el reposo, por ejemplo en trauma y ortopedia, no logra los mayores beneficios. Hay mal apego a tratamiento y entonces ¿qué es lo que pasa? Que no hay una mejoría, y para el paciente
es como, es la culpa del prestador porque no me operó bien, o porque me operó en destiempo, o porque el tratamiento conservador no fue el óptimo, pero también hemos tenido a pacientes que se quitan el yeso y siguen con su vida y después interponen una queja porque pues el hueso, la mano o la extremidad les queda con alguna limitación, ¿no? O también el mal apego a tratamiento puede causar en el paciente la generación de síndromes dolorosos agudos, ¿no? De los cuales es muy difícil después brindarles algún manejo más que analgésico, ¿no? Incluso eso, pues, eso es mucho de los relacionados al paciente. Igual con la cultura del apego a la toma de sus medicamentos, el apego de también tener una buena higiene. A lo mejor también desafortunadamente en el país actualmente hay subdiagnósticos en cuestión de salud mental, que es algo muy importante, ¿no? Entonces, estos son factores relacionados con los pacientes que pueden también ellos ser parte de lo que se conoce como el daño, ¿sí? Y bueno, también tenemos factores externos como la ausencia de políticas públicas, incoherencia a veces en las normativas, presiones económicas, financieras, ¿no? Y también un entorno natural totalmente, ¿no? Entonces, eso es algo más de, pues que día a día vemos en el sector público, en el sector privado, ¿no? Que todos esos factores que se implementen, ahorita vamos a ir viendo las metas internacionales de seguridad, que, por ejemplo, estas son políticas que ayudan a tener mejores prácticas y evitar los efectos adversos, evitar un daño mayor al paciente y así reducir tanto los costos hospitalarios, reducir los efectos adversos, lograr un mejor manejo en los intrahospitalario y los pacientes ambulatorios, pues para que puedan tener mejores beneficios a la salud. Derivado de lo que es la cultura de seguridad en el paciente, a través de la OMS, la OPS, Secretaría de Salud, todos están adoptando lo que son las metas internacionales para la seguridad del paciente, que actualmente en nuestro sector público, llámese IMSS, ISSSTE, Pemex, todas las instituciones públicas en cuanto a salud, incluso también las hospitales privadas, han implementado o están reforzando estas metas internacionales que ya están consolidadas, pues para tener mayores protocolos de seguridad en el paciente. Eso ayuda a que haya mejor calidad en la atención y calidad entendida como pues una atención oportuna y derivado de las particularidades de cada paciente, ¿no? Algo también importante es, entendemos que hay metas internacionales o hay normas oficiales, hay guías, hay todo, pero no olvidar que cada paciente es, pues es único. Entonces, pero estas metas están encaminadas a mejorar tanto la percepción de los usuarios, evitar los efectos adversos, prevenir daños a los pacientes y también disminuir estas cuestiones para evitar costos mayores a cualquier prestador. Muy bien. Pues las metas internacionales para la seguridad del paciente, como ya lo comenté, se están basando en acciones específicas para mejorar la seguridad del paciente, identificados en políticas globales y sustentadas en el registro del mayor número de eventos adversos en la atención médica. Siempre es importante, generalmente en todos los hospitales existen comités, existen reuniones donde hay departamentos de calidad y de seguridad, donde muchas veces trabajan ellos los eventos adversos, ¿no? Hay bitácoras donde se les invita a todo el personal de salud, a todo el personal que trabaja dentro de una institución hospitalaria o médica, el reportar los posibles eventos adversos, ¿no? Desde la entrada al hospital, desde los procesos administrativos, incluso, ¿no? Lo que puede o no ocasionar un daño. Es importante y los hospitales, el sector salud está trabajando mucho en que su mismo personal se involucre tanto a conocer las metas internacionales, así como el lavado de manos, también el conocer las metas internacionales y que seamos proactivos todos y demos esas ideas o si identificamos como personal de salud
alguna situación en específica que esté causando en el proceso, en el proceso de mi institución o con mis pacientes, si yo estoy detectando algo, una acción que pueda generar algún evento adverso, pues es importante que se esté reportando constantemente a las direcciones médicas. Generalmente hay áreas de calidad donde se van verificando también estas cuestiones y donde todos los hospitales trabajan en conjunto dentro de sus hospitales para lograr estas mejores apego a estas metas internacionales. Incluso las metas internacionales son un requisito actual para que los hospitales puedan lograr las certificaciones, ¿no? Para que tengan su sello de hospital certificado. Esta implementación de metas internacionales, pues nos van a ayudar a encaminar, a asegurar los procesos de atención médica, dando prioridad a estrategias planteadas, que son las metas internacionales para la seguridad del paciente, y el objetivo principal es reducir significativamente los eventos adversos. Ahí, como vemos en las imágenes, más acciones, menor efecto adverso, ¿no? Es muchas veces algo de lo que todos los que trabajan dentro de los hospitales, pues día al día están en equipo trabajando para evitar esta cuestión. Vamos a ver las metas internacionales que actualmente que actualmente son las que se han trabajado a nivel internacional y nacional. Incluso en nuestras instituciones de derechohabiencias y los hospitales tienen estas estrategias dentro de sus sedes. La primera meta que se ha conocido como de las más importantes es la meta número 1, que es identificar correctamente a los pacientes antes de cada procedimiento. Muy comúnmente en un país como el de nosotros, en cualquier país, no, pero estamos hablando de México, pues en este caso, ¿cuántos Juan López, Juan Pérez, María García tenemos, no? O sea, hay muchos pacientes que tienen el mismo nombre, el mismo apellido. Entonces es muy importante, una de las metas es identificar correctamente a los pacientes, ¿no? Independientemente del nombre completo, de la CURP o del número de seguridad social, son identificadores que nos ayudan, ¿no? Actualmente en los hospitales también se tiene como una de las metas, han implementado los famosos brazaletes, los brazaletes que identifican al paciente, muchas veces también ahí identifican que sea la persona correcta, ¿no? Independientemente, hay algunos que cuando son nombres muy parecidos, pues usan algún tipo de número de seguridad social, el número de cama y cosas así, ¿no? Porque en el pase de visita de los hospitales, el paciente de la cama 14, pero tú no sabes si el paciente de la cama 14 es el mismo que estaba a las 10 de la mañana o ya es otro que ya fue dado de alta, ¿no? Entonces es identificar al paciente por nombre y apellidos correctamente, adecuadamente y más que nada en los procesos o en los procedimientos, ¿no? Saber si el paciente tiene una indicación de algún estudio de radiología, de gabinete, algún procedimiento quirúrgico, saber que es el paciente, ese es el paciente que requiere ese procedimiento o es el paciente que requiere la administración de ese medicamento o es el paciente que va a ser dado de alta o es el paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces por no identificar correctamente al paciente, pues se ha identificado que existen efectos adversos. La meta número 2, que esa es una de las más trascendentales, digo, en el quehacer día a día o de lo que identificamos mucho como parte de las querellas médicas, es mejorar la comunicación efectiva entre los profesionales de salud. Muchas veces en nuestro sistema de salud sabemos que hay 3 niveles de atención. Muchas veces el médico familiar en el centro de salud, en la unidad de medicina familiar, pues es el médico que mantiene la atención constante del paciente y es el que prácticamente lleva la patología del paciente independientemente de los médicos interconsultantes. Entonces hay muchas veces que el médico familiar considera el mandar al paciente con algún especialista, un segundo o un tercer
nivel para continuar su valoración, y muchas veces se ha identificado que en el segundo o tercer nivel, independientemente de la atención multidisciplinaria, pues no existe a veces una comunicación efectiva, ¿no? Sabemos que a lo mejor no son actores o no son médicos que están platicando diario porque pues, no trabajan en las mismas unidades. Sin embargo, aquí muchas veces lo que ayuda a esta comunicación es el expediente clínico, pero también se ha identificado que un área a mejorar es que exactamente que las notas estén legibles, que las notas estén entendidas o que se cumplan las indicaciones. Si yo médico familiar, si yo médico de primer contacto estoy refiriendo a mi paciente a una especialidad o a una subespecialidad, pues tratar de brindar el manejo que están indicando, ¿no? Si yo estoy refiriendo a mi paciente con enfermedad renal a una valoración por medicina interna y medicina interna considera que, bueno, independientemente de lo que ellos ya valoraron, necesita la atención del nefrólogo, entonces que el sistema, que los médicos se apeguen al tratamiento del nefrólogo para lograr el beneficio al paciente y, bueno, ahí estandarizarlo hasta que, pero también nos hemos dado cuenta que llegan a los subespecialistas dan una indicación por un tiempo definido, un tiempo indefinido, y muchas veces no se cumplen ni los manejos tratamientos por parte de las instituciones, por parte de los médicos, porque no hay el medicamento, y entonces ya la atención del especialista pues quedó hasta cierto punto inconsistente por este tipo de comunicación o porque el paciente hoy yo veo al médico y no lo voy a volver a ver en 7 meses, pero voy a seguir viendo a mi médico familiar mes con mes. Entonces, esta comunicación entre el personal de salud es muy básico, es muy importante y dentro de los pacientes hospitalarios, pues también es importante, ¿no? Que todo el personal que esté bajo la atención del paciente tenga las diligencias y los procesos de comunicación para atender a los pacientes de una manera más cálida en cuanto a un manejo oportuno. Digo, aquí siempre los que hemos estado en los hospitales, pues nos damos cuenta que el personal de enfermería siempre es un bastión muy importante, porque son las que pues llevan un control minucioso y detallado de cada paciente, ¿no? Cada turno, cada toma de signos, cada toma de medicamentos, e independientemente de que los médicos muchas veces pues son, o sea, es una atención multidisciplinaria, pero aquí quien es el bastión de esta comunicación efectiva, pues también es el personal de enfermería, ¿no? Que son los que están día con día con los pacientes que están en cama. Entonces es muy importante que esta comunicación esté lo mejor plasmada e incluso para evitar alguna cuestión, ¿no? Toda vez de que volvemos a los ejemplos administrativos. Hay muchas veces que un médico especialista requiere algún estudio de gabinete, sustenta el motivo de esa solicitud y entonces ya por alguna cuestión administrativa, por alguna cuestión del criterio del radiólogo, pues puede cambiar el panorama y entonces obstaculizas administrativamente la atención del paciente sin saber si en su cuestión, en su padecimiento actual, puede haber o no un daño o en vez de lograr un máximo beneficio, pues puede haber mucho más riesgos. La tercera meta que es como muy importante a nivel consulta externa o pacientes ambulatorios y pacientes que están dentro de los hospitales es la seguridad en el proceso de la medicación. Esta meta está encaminada principalmente a que se fortalezcan las acciones relacionadas con el almacenamiento, la prescripción, la transcripción, dispensación y administración de los medicamentos. ¿Esto por qué? Para prevenir errores que puedan dañar a los pacientes. Esta meta es un poco más dentro de los pacientes que están hospitalizados, pero si nos damos cuenta, aquí hay factores externos involucrados, ¿no? Aquí no nada más está el médico que indica el medicamento, ni a lo mejor el personal de enfermería, que es quien en el turno que le corresponde o al tiempo que le corresponde, le pone el medicamento. No, aquí estamos viendo que hay desde donde se almacena el medicamento, cómo sale del almacén,
cuando llega al área que tiene que llegar el medicamento o al departamento que tenga que llegar del hospital, que el médico lo prescriba y que se administre, ¿no? Generalmente aquí hay muchas, voy a pasar la siguiente diapositivo. Bueno, esto es un poco más para el paciente en la cuestión externa, ¿no? Pero sí es importante, ¿no? Porque sabemos que el día a día de los medicamentos, todo medicamento, desde la aspirina hasta el medicamento más complejo, pues tienen efectos adversos. Si se dan cuenta, todas las cajitas, se les dice a los pacientes, todas las cajas tienen efectos adversos. Entonces, toda atención médica puede tener efectos secundarios, efectos adversos, pero no hay nada como los medicamentos. ¿Por qué? Porque muchas veces el manejo terapéutico está basado en lo farmacológico y en lo que le va a dar el proceso curativo o de restauración de salud en el paciente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los 5 momentos claves para la utilización segura de estos medicamentos? Espero que se vea bien el dibujito. Pues es antes de comenzar a tomar el medicamento, ¿no? ¿Cómo se llama y para qué sirve? En la consulta diaria, aquí a veces, muchas veces con pacientes crónico-degenerativos, un área de oportunidad grandísima es, soy un paciente diabético que tengo más de 10 años en tratamiento y es una pastillita la que tomo. Ajá, pero ¿cómo se llama su pastillita? No, pues no sé, una pastillita azul, una pastillita blanca, pues todas las cápsulas son blancas, son azules. Entonces hay pacientes que desconocen, aunque tengan años tomando el medicamento, desconocen para qué, cómo se llama y para qué sirve, ¿no? Entonces desde ahí algo que se les solicita a los médicos es tratar de que su paciente, a lo que vimos hace rato, que el paciente en verdad se involucre. ¿Por qué? Porque la toma de medicamento, independientemente de que sea una indicación médica o una indicación intrahospitalaria, pues al fin y al cabo quien la está recibiendo soy yo, paciente, ¿no? Entonces hay muchos pacientes que son crónicos y no tienen idea de lo que toman durante más de 5, 10, 7, 20 años, ¿no? Y solo dicen, pues una pastillita blanca, pues si todos hemos visto los medicamentos, casi todas son pastillitas blancas, ¿no? Entonces es como entrar en la cueva de las maravillas para saber qué pastillita blanca es la que toman, ¿no? También es muy importante el comentarle una de las obligaciones de los que prescriben y brindan el manejo médico es tratar de brindar una orientación de cuáles son los posibles efectos secundarios y qué tengo que hacer si observo. ¿Por qué? Porque todo medicamento puede causar en un porcentaje mínimo mayor, pues un efecto secundario, comezón, ardor en la piel, un rash, un rash, puede tener mareos, insomnio, puede tener un trastorno gastrointestinal, puede tener alteración en las evacuaciones, dolor de cabeza, pero también hay pacientes que incluso la aspirina causa un choque anafiláctico, ¿no? Y se pueden morir. Y generalmente, aunque no está comprobado, pero siempre me he preguntado, pero en el día a día generalmente tú le preguntas a un paciente, ¿es alérgico a algún medicamento? Y todos dicen a la penicilina. Entonces dices, bueno, pues es como tirar una moneda al aire, porque muchos dicen ser alérgicos a la penicilina, pero ante la duda es mejor optar por otro tratamiento. Pero muchas veces es en el lenguaje coloquial del día a día que se crea también un discurso falso en cuestiones de posibles alergias, ¿no? El segundo momento es cuando se toma el medicamento. Aquí es lo que vamos viendo, ¿no? El paciente se tiene que apegar al tratamiento. Yo, como paciente, ¿cómo y cuándo debo de tomar el medicamento y cuál es la dosis, ¿no? Y también pasa mucho en la cultura de nuestro país. Pacientes hipertensos, pacientes diabéticos. Se me olvidó tomar mi pastilla, entonces me tomo 2, me tomo 3. Hay gente que los antibióticos los toma porque piensa que el antibiótico es como un probiótico que nada tiene que ver, ¿no? Pero en el sentido de el apego a tratamiento, aquí es un punto clave donde si el paciente no tiene una disciplina, aquí más que nada es una disciplina, son hábitos que el paciente tiene que generar para tener un apego al tratamiento, para tomar las dosis que me indica el médico, para tomar exactamente en el horario que se sugiere para que entonces el medicamento logre, pues bueno,
el medicamento haga su trabajo en el cuerpo y logre los efectos deseados, ¿no? Y también que el paciente identifique si hay efecto adverso para comunicarlo a su médico. También pasa mucho, desafortunadamente, cuando uno revisa expedientes o en la percepción de los usuarios, y pasa mucho con los crónicos, ¿no? Vuelvo con lo mismo, ¿no? El médico familiar me dijo que me tomara pero llegó el internista y me lo cambió, y pues se confía en el internista, pero llegó el nefrólogo, entonces dijo, nada de eso sirve, tire todo y empiece con y regresa a la clínica familiar, pero no tiene el medicamento, entonces regrese. Entonces, para el paciente, pues se vuelve esto administrativamente se vuelve desgastante, pero lo que se está ocasionando sin ser importante, pues es esta cuestión de que el mal apego al tratamiento exista. También pasa mucho, hay pacientes multitratados o con muchos padecimientos, ¿no? Desde que toman el paracetamol, la aspirina, el antihipertensivo, el de la glucosa, el de tal, ¿no? El de la artritis y demás, ¿no? ¿Qué pasa muchas veces? Igual en nuestro sistema de salud, nuestros pacientes muchas veces son polifarmacia, o los pacientes a partir de la tercera edad también son polifarmacia, ¿no? O sea, toman más medicamentos que lo que comen en el día, ¿no? Entonces son 15, 20 pastillas, ¿no? Entonces, saber qué medicamentos son los requeridos y qué medicamentos simplemente están siendo como una obstaculización o están causando un daño sin ser voluntario al paciente, ¿no? También al revisar la medicación, muchas veces falta mucho de la cultura en nuestro país o en nuestras instituciones. Entendemos que hay mucha carga, pero muchas veces pasa, ¿no? Esa cuestión de el médico y la relación con su paciente al momento de poder tener un momento con su usuario y poder explicar, ¿no? O saber cuál es la lista de medicamentos que tomo día con día o que mi paciente toma, ¿no? ¿Por qué? Porque como lo indicamos, o muchas veces son pacientes multitratados porque hay muchos es una atención médica multidisciplinaria, ¿no? Y al final de la toma del medicamento, pues para saber qué tanto puede o no el paciente haber recuperado su salud. Hay tratamientos que son por un tiempo y plazo y hay pacientes que tienen que tomar su medicamento y se tienen que controlar durante toda la vida e incluso cuando el medicamento ya no está haciendo el efecto deseado en el paciente, pues el médico tendría que detectar eso y optar por un nuevo manejo terapéutico para lograr, pues en este caso, los mejores beneficios a los pacientes. Entonces, si nos damos cuenta, esta meta de seguridad en el proceso de medicación es muy importante. Ahorita como que me enfoqué un poco más a la cuestión de la consulta externa, porque es lo que pues día a día vemos a muchos mexicanos y a muchos usuarios con tratamientos con gotas y demás que los cargan, ¿no? Pero también dentro de los hospitales el tener la doble verificación. Generalmente actualmente se ha implementado la doble verificación en el sentido de saber que lo que está escrito es lo que voy a administrar a mi paciente y que sea la misma marca o la misma sustancia, ¿no? Incluso para algún tipo de medicamento controlado en pacientes en terapia intensiva o que son medicamentos intravenosos, muchas veces se ha implementado la doble verificación por el personal de enfermería que verbaliza, voy a aplicar ácido acetil salicílico. Y entonces la otra enfermera responde, sí, ácido acetil salicílico, paciente Francisco Quintanilla, sí, paciente Francisco Quintanilla. Entonces, para evitar algunas cuestiones, ¿no? También una de las cuestiones que se ha implementado en esta meta, en los pacientes en las camas, son identificadores en las camas donde porten si son alérgicos a algún medicamento. Toda vez de que si son pacientes alérgicos a medicamentos y por error se administra, pues le digo, un medicamento puede causar desde un evento adverso leve, un rash, o incluso puede causarle al paciente algún choque anafiláctico o incluso la muerte. Y se han dado casos. La meta número 4, internacional, es otro también de lo que pasa mucho en las quejas médicas, que se garanticen cirugías en el lugar correcto, con el procedimiento correcto y al paciente correcto. Volvemos a lo mismo, que sea el paciente indicado, el paciente que vaya a entrar a la cirugía, y pues también se han desafortunadamente dado casos donde pues
las cirugías fueron, me operaron el ojo izquierdo, pero el ojo que tenía la patología era el derecho. Entonces, ¿cómo lo subsano? Digo, si no se causó un daño, pero si se causa el daño, ahí es donde involuntariamente está la situación, ¿no? También se han dado casos de trauma y ortopedia donde trabajan a lo mejor el pie equivocado, la pierna equivocada o la mano equivocada. Entonces sí es importante el tener como estas cuestiones, ¿no? Y esta meta existe porque los efectos adversos han demostrado que los momentos quirúrgicos son piezas claves donde los efectos adversos pueden generarse, ¿no? Les digo, sitios correctos de las operaciones, los procedimientos correctos y el paciente correcto. Actualmente en esta meta se está concientizando mucho en la cuestión de las cirugías. Hay muchas veces que ofertan, ¿no? O sea, tienes un apéndice o tienes una vesícula, mínima invasión. Actualmente se existen, ¿no? Hay cirugías de mínima invasión, pero también no por ser una cirugía de mínima invasión, dejes de considerar los factores antecedentes del paciente para saber si es candidato. Hay pacientes que les hacen una cirugía de vesícula de mínima invasión por la laparoscopía y acaban con complicaciones porque son riesgos inherentes y de todos modos acaban abriendo al paciente porque ya hay un sangrado, porque existe algo más complejo de lo que vieron o porque no se realizaron los estudios completos para saber cómo estaba la función del órgano. Entonces, eso ayuda a que los efectos adversos no ocurran, ¿no? Hay muchas veces que los cirujanos privilegian las cuestiones de mínima invasión, está excelente, sin embargo, no se les olvide que el paciente tiene características particulares que puede hacer que ese manejo quirúrgico de mínima invasión pues se convierta en una cirugía abierta o que el paciente acabe desafortunadamente con una cuestión y vuelvo a lo mismo, no es por el acto médico, sino porque todo procedimiento tiene riesgos y beneficios o hay riesgos inherentes. Y más cuando son cirugías, ¿no? En este caso, y también los pacientes, pues generalmente pueden quedar con algún daño, con alguna lesión, con alguna alteración. Y por ejemplo, aquí se han dado casos mucho cuando son cirugías de columna. Las cirugías de columna o saber, hay muchas veces que aún sigue existiendo esta cuestión de cuándo interviene el traumatólogo ortopedista y cuándo es el neurocirujano, que los dos tienen las mismas facultades. Sin embargo, hemos tenido casos donde muchas veces en el manejo terapéutico, pues sí, en cuanto a un cirujano de traumatólogo y un neurocirujano puede distar en cuanto a su criterio médico, ¿no? Pero bueno, dentro de la meta internacional es que las cirugías se hagan en el lugar correcto, que sea el procedimiento que necesita el paciente y que sea el paciente correcto. La meta 5, que es un día a día en todos los hospitales, es reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención médica, las neumonías, ¿no? Una de las principales es reducir las infecciones nosocomiales, ¿no? En este caso, por el mayor de la población, si es un paciente de la tercera edad o un paciente mayor, pues saber que en el tiempo que permanezca en el hospital no está exento de, a lo mejor, infectarse de algún tipo, de algún virus, de alguna bacteria, principalmente las neumonías nosocomiales son una de las cuestiones, ¿no? Hay pacientes que o en su momento en la pandemia por COVID, pues también fue un riesgo muy importante, ¿no? Por eso se privilegiaban las urgencias reales y saber quiénes eran los pacientes que verdaderamente necesitaban un ingreso hospitalario para evitar esta cuestión, ¿no? Porque no es algo que se pueda eximir, ¿no? Independientemente de la cuestión del aislamiento y demás, bueno, el estar dentro de una zona de hospital, pues sí, ¿no? Incluso también esta meta va encaminada pues a que se cumplan todas las condiciones de los quirófanos, de todos los consultorios, que tengan todo el manejo cuidado, ¿no? El lavado de las manos. Muchas veces se ha habido pacientes que se han infectado pues por un mal enguantado o porque la zona negra de la zona blanca no pasa, es muy raro que pase, pero bueno, también se ha dado cuenta que muchas veces falta la asepsia y antisepsia en los quirófanos, ¿no? El manejo de los médicos, el enguantado, el saber cómo, el lavarme las manos
antes y después de ver a todos los pacientes, ¿no? Son medidas que ayudan a disminuir el riesgo de infecciones asociadas, ¿no? Bacterias en la piel, pero bueno, y la más común en los hospitales son las infecciones respiratorias o en pacientes que están en cuidados intensivos que se pueden complicar. Y la meta número 6 que nos mencionan o que se trabaja en conjunto es el reducir el riesgo de caídas. Se ha identificado que ha habido efectos adversos y desafortunadamente se ha tenido casos donde existe el riesgo de caídas. Principalmente ya hay pacientes identificados, ¿no? Un paciente de la tercera edad, un menor de edad, una mujer embarazada, cualquier persona tiene un riesgo de caída, ¿no? Independientemente sea un adulto aparentemente fuerte y demás, ¿no? Pero hay población en específico que necesita cuidados específicos, con camas específicas, con uso de barandales, con familiar 24 horas, con personal médico que esté vigilando esto, ¿no? ¿Por qué? Porque se han dado desafortunados casos que el paciente está por algún motivo en el hospital, pero tuvo una caída, ¿no? O sea, entonces esas caídas complican el padecimiento del paciente o muchas veces complican la estadía del mismo paciente. Hay pacientes que por bajarse de una forma inadecuada o por no tener el barandal, se dan la vuelta, se caen y si más aparte están todos canalizados y demás, pues se han dado casos de personas que se han fracturado, ¿no? Hay pacientes que han tenido traumas craneoencefálicos, incluso hay pacientes que han quedado en estado vegetativo, ¿no? Entonces, si es una meta importante, esto a lo mejor se da más en población niños o en población de personas mayores. Sin embargo, en cuanto a esa, es uno de los factores de riesgo que intrahospitalariamente se ha detectado mucho, público y privado, ¿no? Entonces, también se trabaja mucho en que si son pacientes que tienen medicamentos bajo sedación o medicamentos de alguna cuestión, evitar que el paciente esté solo en su cuarto. Es por eso que existe, bueno, o se trata de privilegiar después de pandemia nuevamente, el que el paciente no permanezca mucho tiempo solo, ¿no? Porque aunque el paciente pueda estar recuperándose o casi dado de alta, pues en cualquier momento que se pare al baño o que pida el pato o que alguna cuestión, pues pueda tener un accidente y están registrados. Sí, es uno de los registros más grandes, tanto en instituciones públicas como en privadas, el riesgo de caídas. Bueno, y aquí ya para empezar a tener otra idea, en los sistemas de atención de salud, pues lo que se busca es que se adopten las medidas necesarias para prevenir y reducir los daños, ¿no? Se tiene que velar, ¿no? Por la seguridad y crear una filosofía de trabajo. Siempre es importante, independientemente de la calidad, de la calidez, del ser una atención médica oportuna, velar por la seguridad de todos dentro de las instituciones. Tanto yo paciente, tanto obviamente mi prioridad es el paciente, pero también cuidar a nuestro personal, porque muchas veces el personal operativo es quien realiza todas las acciones con el paciente, ¿no? Entonces también dar las medidas de seguridad al personal de todos los involucrados dentro de una atención médica, ¿no? También que el potenciar, como aquí bien dice, potenciar la seguridad en el trabajo, tanto en las áreas externas, en las áreas hospitalarias, en los quirófanos, en todas las áreas procesales de los hospitales, ¿no? También estar en constante capacitación, en constante concientizar a nuestro personal, a un trabajo en equipo y principalmente a la comunicación. También es muy importante, ¿no? El no desacreditar las opiniones de pacientes, de los familiares, en este caso, para realizar los mejores manejos. Aquí se hago un poquito de énfasis, porque mucho también de las querellas médicas, voy a tomar de agua. Algo que muchas veces no se tiene en cuenta, y es algo que los usuarios verbalizan en las audiencias, es que muchas veces el paciente le manifestó al médico algo verbalmente, ¿no? El médico lo que verbaliza y no lo pone en el expediente, pues no existe. Pero el médico en eso sí tiene un poquito más de poder el médico, en el sentido de
Yo médico estoy plasmando en mi nota como lo que yo estoy obligado como personal de salud, bajo mis criterios, bajo los signos, síntomas del paciente. Pero muchas veces también existe en lo vivencial de los usuarios en las audiencias que verbalizaron, tanto médico, tanto familiares como el mismo paciente, le informaron al médico de nuevos signos, nuevos síntomas, nuevas alteraciones que muchas veces o son pasadas por alto por el médico o son nada más como, usted está bien, y el paciente acaba en una operación, ¿no? O muchas veces pasa en las consultas externas. Entendemos, vuelvo a lo mismo, entiendo que es un paciente que va mes con mes por cuestiones de, vengo por mi medicamento de la hipertensión cada 20 de mes, pero ha habido casos donde ese 20 de mes el paciente trae un dolor abdominal y el médico dice, pues solo te puedo ver una cosa, ¿no? O te doy el medicamento o medio te exploro, ¿no? Nos hemos dado cuenta que muchas veces la cuestión de los pacientes es que en lo vivencial de los usuarios, pues no existe como tal o se ha perdido en las consultas la exploración a los pacientes. Entonces, ese dolor abdominal referido muchas veces acaba en una queja médica en CONAMED porque pues era un apéndice o era una oclusión intestinal, ¿no? Entonces, ahí donde muchas veces las opiniones de pacientes y familiares pues también deben ser consideradas. Entendemos que tenemos una población amplia, tenemos hospitales saturados en cuanto a la cuestión de mucha población. Sin embargo, pues también las obligaciones de los médicos es detectar esos detalles que comparten los pacientes. También conocemos en lo vivencial que hay pacientes que manifiestan ciertas cuestiones que pueden ser no veraces, ¿no? Pero desafortunadamente sí se han dado casos, como les digo, dolores abdominales de ese día de la consulta que terminan en quirófano los pacientes, ¿no? O que terminan en alguna cuestión mucho más compleja para el mismo, ¿no? Y bueno, en los hospitales se está estableciendo sistemas de notificación. En algunos hospitales son anónimos, pues para evitar, porque haces como que el usuario, que tú como personal te comprometas con tu institución a dar tu opinión o tu percepción de, oigan, yo creo que este proceso está afectando en esto, ¿no? O yo creo que esta situación de las referencias médicas está afectando en esto. O yo pienso que en los turnos quirúrgicos esto, o yo pienso que en la administración de medicamentos esto. Y eso ayuda a los hospitales en sus procesos, porque aunque haya estándares y normas y cuestiones estandarizadas, muchas veces hay localidades, hay hospitales, hay zonas que deben de tener distintivos o que cada quien conoce su población y entonces ese tipo de procesos mejorarlos o adaptarlos a las necesidades de su población. No es lo mismo estar en un hospital en el norte del país, en el sur, en el centro, también por las cuestiones de la cantidad de población, ¿no? O si soy primero, segundo, tercer nivel, o si soy un hospital particular que recibe a cierto número de personas. Por eso también es muy importante la estadística en medicina, ¿no? Que se tenga lo más veraz todas estas cuestiones para saber qué tanto apego a tratamiento hay, cuál es el déficit de medicamentos, cuáles son las quejas médicas más llevadas, ¿no? Cuáles son las especialidades más demandadas en ciertas ciudades, en ciertas poblaciones que ayuden a mejorar los procesos, ¿sí? Y pues algo que deriva de las metas internacionales y que dentro de la OMS, la OPS, el gobierno de México a través de la Secretaría de Salud se proponen es invertir en la seguridad del paciente, ¿no? El en verdad apostar, invertir en esta seguridad. ¿Por qué? Porque va a permitir obtener mejores resultados sanitarios, reducir los costos, reducir daños a los pacientes y mejorar la eficiencia de los sistemas de salud y fomentar la confianza de la población en ellos. Desafortunadamente, aunque puedan o no existir políticas públicas que existen, pero muchas veces somos nosotros, somos el recurso humano,
muchas veces, independientemente de la cuestión de la infraestructura o de los insumos, muchas veces también empieza desde la actitud de los médicos, desde la actitud de los administrativos, desde la actitud que tengamos ante el paciente y también la actitud del paciente, ¿no? De tener una comunicación efectiva y una escucha, tanto a la problemática del paciente y a la problemática de los médicos en la institución en la que trabajan. ¿Por qué? Porque día a día vuelvo a lo mismo y los que están en las comisiones estatales o mis compañeros aquí en la CONAMED, algo que verbalizan mucho nuestros usuarios es eso, ¿no? No me escucharon, no me dijeron, no me informaron, medio me informaron, nunca me enteré o le dijeron mala información a mi familiar o entró caminando mi paciente pero ya no salió del hospital. Entonces, estas cuestiones de comunicación son el día a día y no solo se da con las cuestiones públicas, también se da mucho con las cuestiones particulares, donde muchas veces la información y la comunicación sería algo que se tenga que trabajar, ¿no? Digo, algo bueno en la comisión es eso, ¿no? Que tenemos esa oportunidad de poder, digo, tenemos la oportunidad derivado de la queja médica que interpone el usuario o de la comparecencia del prestador, pues es el espacio que se les da, ¿no? Para que esta información esté mucho más clara. Sin embargo, hay muchas veces que esta información, si se diese desde la consulta inicial, si se diese desde el día cero que el paciente acude con el médico a la institución, pues pueda disminuir esa cuestión de una queja a futuro, ¿no? Hay muchas veces que quejas se solventan con las explicaciones que en verdad se entiende y nos damos cuenta aquí que muchas veces es esa mala información. Sin embargo, hay muchas veces que esa mala información puede tener un beneficio o puede tener un arreglo, independientemente si es económico o no, pero también hemos tenido casos donde esta comunicación o donde todos estos factores se englobaron que pudieron haber ocasionado un daño al paciente. Entonces, pues es importante que cada día a día también todos tengamos una cultura de seguridad. Digo, actualmente hay muchas acciones, ¿no? En el mundo sobre la seguridad, sobre el planeta, sobre demás, ¿no? Pero nosotros que estamos empapados de los servicios médicos o de los servicios de salud, pues algo que se invita, ¿no? Es a tener conciencia de la seguridad en el paciente, ¿no? De en verdad, si somos nosotros pacientes, ¿cuántos de ustedes no son pacientes ya? Por alguna enfermedad crónica, por alguna cuestión médica, por una cuestión ortopédica, los que tenemos dolor lumbar constante por estar sentado todo el tiempo, ¿no? Cuando soy paciente también tengo responsabilidad sobre mi cuerpo, sobre mi tratamiento, pero también tengo, yo como personal de salud, tengo una obligación con el paciente. Muchas veces es algo que se detecta aquí en la comisión, ¿no? Que hay médicos que en verdad están al 100% con sus pacientes, hay médicos que están 100% en la atención del paciente, pero hay muchas veces que el día a día la cuestión hace que la información, que la comunicación sea pues una cuestión más de necesidad que de una interacción que haga que la relación médica-paciente logre estas cuestiones en todos. Bueno, y existe el Plan de Acción Mundial para la Seguridad del Paciente, que actualmente está vigente, donde pues es un marco de actuación para que todos apliquen esfuerzos para proteger a sus pacientes, ¿no? Desde las consultas, desde sus procedimientos hospitalarios y demás. Y curiosamente estamos a unos días de que, bueno, desde el 2019, el 17 de septiembre, de cada año se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Entonces, después del grito de independencia viene el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Entonces, es una fecha que se tiene ya estipulada y pues es ahora algo muy importante para toda, internacionalmente y nacionalmente, el tener y el crear una conciencia de la seguridad del paciente. Digo, este tema fue más enfocado un poco a estas metas para que conozcan lo que los hospitales están implementando, pero es algo que no es ajeno a nosotros, independientemente de que no estamos valorando efectos adversos y cosas así,
pero muchas de las quejas médicas que nos pueden llegar a las comisiones, pues ventilan estas metas internacionales o esta cuestión de seguridad en el paciente, donde muchas veces si se tuviese una mayor conciencia o si se tuviesen mejores prácticas, y no hablo del acto médico, hablo de mejores prácticas en cuanto a toda la operatividad de la atención médica, pues a lo mejor tendríamos otra cuestión, o serían quejas médicas que tuviesen otro tipo de causa. Y pues espero haberme dado a entender y creo que sería todo de momento. Muchas gracias, maestro Quintanilla. Le agradecemos mucho por la intervención que ha realizado el día de hoy con un tema, pues bueno, que consideramos es de gran interés. Abrimos este espacio para si alguien tiene comentarios o alguna opinión. Cintia, ¿cómo estás? ¿Cómo están Buen todos? día, Muy licenciado. buenos días. Pues Paquito Macías, un tema súper importante, súper interesante. Muchas felicidades, como siempre, por ser tan atinado en tu participación. Yo, pues realmente nada más me gustaría complementar desde la vía del arbitraje médico, porque es realmente un área, o el área de dictamen, que es el área que nos corresponde a veces analizar toda esta trazabilidad o todas estas acciones, tanto institucionales como personales de los médicos, que pues devienen tal vez en conductas de mala práctica institucionales o hospitalarias, directivas o del propio personal médico directamente, ¿no? Entonces, resaltar de tu participación unos temas muy importantes que pues, la OPS lo ha marcado como un tema de relevancia desde el 2021 hasta el 2023, ¿no? Es un tema vital al cual todos los países nos debemos sumar por estos acuerdos por la salud, ¿no? El tema de la seguridad del paciente es vital. Es una acción mundial en pro de la seguridad del paciente. Existe un plan de acción que ya lo comentaste. Y nosotros como comisiones, pues, la recomendación es sumarnos al Día Mundial de la Seguridad del Paciente porque ¿quiénes más podrían conocer los niveles de negligencia que existen en algunas unidades, ¿no? Y algo más importante, la iniciativa emblemática del Decenio de la Seguridad del Paciente que implementó la OMS, que igual deviene del 2021-2030, ¿no? ¿Cuáles son las 10 causas habituales? Que creo que ya las resumiste correctamente, pero sí me gustaría que las tuviéramos muy claras y puntualizadas. Los errores en la prescripción médica, en la prescripción de medicamentos, perdón, errores asociados a intervenciones quirúrgicas, infecciones asociadas a la atención de la salud, errores de diagnóstico, caídas de pacientes, que en este caso hemos tenido un caso de relevancia muy importante en la Dirección General de Conciliación, que es un tema que se logró conciliar por 14 millones de pesos por la caída de un paciente dentro de una unidad médica. Entonces, son temas complejísimos que si de verdad les ponemos el dedo en la llaga a muchas unidades, pues nos damos cuenta que no toman las previsiones correspondientes para que esto no pase, ¿no? Para que esto no suceda, ¿no? La trombosis, las tromboembolias, perdón, venosas, úlceras de cúbito, prácticas riesgosas de transfusión de sangre, errores relativos a la identificación de pacientes y prácticas riesgosas de infecciones, ¿no? Los invito a que chequen justamente estas publicaciones que tiene la OMS porque son de verdad importantísimas. Alrededor de 1 de cada 10 pacientes resulta con daño durante la atención médica. ¿Por qué? Porque las unidades médicas o el personal no tomó las debidas medidas de seguridad, ¿no? Y esto se vuelve justamente para las comisiones materia de estudio en toda la trazabilidad de la atención médica, ¿no? Y lo decía Paquito, tal vez, Paco Macid, lo decía, tal vez no, tal vez hablemos de que es la obligación de las unidades, pero si esta obligación no está ligada justamente con el cumplimiento de compromisos del país o cumplimientos internacionales, pues de verdad que pues detonaría en una conducta mala, una mala práctica inmediata, ¿no? De toda la unidad médica, no solo de los pacientes que están atendiendo, ¿no? Por ejemplo, ahí podríamos detonar el tema de falta de mantenimiento de camillas, ¿no? Por ejemplo, porque no servía el barandal ya, entonces el médico va a decir, bueno, ¿yo cómo le pongo el barandal si ya ni siquiera tiene barandal, ¿no? Entonces, son líneas y trazabilidades que podemos implementar al momento de dictaminar los casos de buena o mala práctica y que en todo momento se vuelven útiles para la evaluación de la
la trazabilidad de la atención médica. Y como siempre, muchas felicidades, Paco. La verdad es que es muy completo en tus presentaciones. Muchas gracias a todas las comisiones, sus comisionados. Que tengan excelente día. Gracias, licenciado Guerra. Bien, no sé si hay alguna otra intervención de parte de alguien. En este momento le abrimos el micrófono para que pudiera participar. Obviamente también en el chat pues hay felicitaciones para el maestro por su intervención y el doctor Landa nos comenta recordar que en nuestro país desde 2017 está la obligatoriedad de las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Creo que no hay ninguna intervención el día de hoy. Bueno, les recordamos también que ya está en el chat el formulario, la Liga del Fórum, para que registren su asistencia y obviamente la emisión de la constancia. Y bueno, pues como siempre también agradecemos a todas las comisiones estatales que se conectan. El día de hoy, bueno, pude identificar de Baja California, de Coahuila, Chihuahua, Baja California Sur, Yucatán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, el personal de la sede que tenemos en Acapulco, de Guanajuato, Sonora, Tamaulipas e Hidalgo. Agradecemos mucho igual la participación también del personal de esta Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Si no hubiera ninguna otra participación o alguna otra pregunta, pues agradecemos mucho su asistencia el día de hoy. Nos veríamos el próximo viernes 13 de septiembre con el tema Gestiones Inmediatas, Sistema de Semaforización. Bueno, pues no tengo más que desearles un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Saludos a todos. Doctora Teresita, también gusto verla. Un excelente día, Sinaloa. Saludos, doctora. Saludos, Baja. Doctor Vela, cuídense mucho.